12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. La figura de Evita se multiplica en orfanatos, asilos de ancianos y madres solteras. Es el hada madrina de los humildes, como le llaman muchos de los desposeídos a los que la primera dama convirtió en ciudadanos. Eva Duarte de Perón es la mujer que estuvo allí, donde ninguna mujer se animó a estar antes. Evita es sinónimo de pasión, de trabajo y de una fuerte lucha contra la injusticia. La solidaridad la inventó Eva Perón en este país. Vio todas las transformaciones que sucedían en la sociedad argentina, tenían que estar acompañadas de un proyecto político. Ese proyecto político lo encontró en el hombre que amaba. Es una de las mujeres más renombradas, incluso prestigiosas, no solamente de la historia argentina, sino del mundo. Eva Perón, una mujer, un mito. Eva María Ibarguren nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Fruto de la unión de Juan Duarte con Juan Ibarguren, es la menor de 5 hermanos. Su padre era un estanciero que tenía un matrimonio anterior y que convive varios años con doña Juana. La vida de la joven Eva cambió dramáticamente con la muerte de su padre. Evita pierde a su padre, Juan Duarte, en un accidente automovilístico en el año 26. Y la madre cree que tiene derecho a que sus hijos vean por última vez a su padre. En el velatorio no la dejaron entrar ni a ella ni a sus hijos. Esto impactó mucho en Evita, o como dice ella, indignación ante la injusticia. Ella lucha porque le pasó a ella. Ella sabe lo que es un necesitado. Ella sabe lo que sufre un humilde. Encima, desprovisto de cualquier ley, o que la ley no la va a amparar. Todo eso fue templando un carácter, el ejemplo de una madre muy fuerte como era Juana, que crió a los hijos con un espíritu de lucha, de estudio, de trabajar duramente. Dotada de belleza y simpatía, comenzó una carrera como actriz. A ella desde chiquita le gustaba la declamación. Herminda y Evita jugaban a las actrices. Evita soñaba con ser Norma Jean, que era una artista americana muy famosa de la época. A los 15 años viene a Buenos Aires. Juana no la quería traer. Es José Álvarez Rodríguez, que era el rector del Colegio Nacional de Junín, el que le insiste a Juana que se anime a dejarla hacer la prueba en la radio, que total no iba a quedar. Ella tenía clara que quería venir a Buenos Aires para actuar en radio, para hablar en radio, para ser una actriz. Y lo logra. Viene a la casa de Isidoro Bustamante, que era una pensión de gente de Junín, donde Juana la trae y la deja. Eva Duarte sobresale quizás únicamente en la última película que hizo, La cabalgata del circo. ¿Qué te pasa, hija? Sheila, ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de eso. Hija. Nosotros somos la sobra, papá. Sheila. Vamos. No triunfó en el teatro, aunque tuvo números pequeños. En donde sí triunfó fue en la radio. En la radio ella es donde se destaca, a través de los programas de las historias de las mujeres de la humanidad, donde ella hace de Catalina la Grande, de Juana de Arco, que premonitoriamente marca el principio de su carrera política. Ella empieza a practicar su dialéctica política con los guiones de las grandes mujeres políticas de la historia. De a poco fue ganando popularidad.
Estamos hablando de los años 30, década infame, el fraude, la corrupción. Eran tiempos convulsionados y es el momento donde ella empieza a ser actriz. Antes de conocer a Perón en el 43, empieza a preocuparse ya por sus compañeros y por su propia estabilidad laboral. Es un momento glamoroso que al mismo tiempo Evita la encuentran afiliada al sindicato de artistas desde el inicio. Tiene una intensa actividad militante creando la Asociación Radial Argentina, de la cual en el 44 ella va a ser presidenta. En Radio Belgrano, ella después tuviera un programa que se llamaba Hacia un futuro mejor. Tras el golpe de 1943, que desalojó a los conservadores, Eva se comprometió con el momento de cambios políticos y sociales. Era un programa propagandístico, no tanto de la acción de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, sino del programa que tenía esta revolución. Y tuvo una carrera donde se mantuvo sola 10 años antes de conocer a Perón. Pero el destino le deparaba a Eva un papel fuera del mundo artístico, que la convertiría en una figura central de la historia argentina. La casa donde transcurrió la infancia de Eva Perón se encuentra en la ciudad bonaerense de Los Toldos, hoy convertida en museo, el sitio donde se levantaba un hogar de tránsito para madres solteras sostenido por la Fundación Eva Perón. Es desde 2002 sede del museo porteño que lleva su nombre. Allí se conserva la mayor colección de objetos personales y documentos políticos de Evita. Un hecho dramático cambiaría por completo la historia personal de Eva Duarte. El 15 de enero de 1944, la ciudad de San Juan fue víctima de un terremoto que la destruyó casi por completo, provocó miles de muertos y dejó huérfanos a numerosos niños. Habían hecho reuniones y habían salido por calle Florida las damitas jóvenes, que eran las actrices del momento, con unas bolsitas a hacer una colecta por el terremoto de San Juan. Ya Perón las había recibido en su despacho y entonces el día que se los ve en público juntos, se los ve en el Luna Park y ella justamente se sienta al lado de él, pues ya se conocían de antes. Ella era la estrellita joven del momento, había sido tapa de 7 revistas. Él era el secretario de Trabajo y Previsión, el coronel del pueblo. Los dos tenían cierto talento para haberse enamorado profundamente, que es lo que ocurrió. Se fueron a vivir juntos, también esto en la época era terriblemente criticado. Hablaban pestes de ella, de su madre, de su conducta sexual, de sus hermanos. Mientras, Perón logró mayor presencia en el gobierno y fue nombrado vicepresidente. Ella sirve café y atiende a todos los políticos, sindicalistas y militares que van a la casa de Perón. Evita escuchaba las ideas de Perón, un hombre realmente ilustrado. Así que ella empezó a meterse en ese mundo y ahí es cuando empieza la preparación para la carrera política. Pero el 9 de octubre, un grupo de militares adversarios logró la destitución y encarcelamiento de Perón bajo falsos cargos criminales. Perón, desde Martín García, le escribe un par de cartas donde le dice: cuando termine todo esto, negrita, nos vamos al sur y nos casamos y olvidamos todo esto, cosa que no se cumplió. La popularidad y simpatía que adquirió Perón entre algunos dirigentes sindicales provocó un hecho sorpresivo e inédito en la Argentina: la manifestación del 17 de octubre, en la que se reclamó su regreso al gobierno. Desde el momento que Perón es arrestado, que estaba junto con ella, hasta el 17 se movilizó junto con Mercante y otros colaboradores para sea conseguir habeas corpus o hablar con los sindicatos y movilizar a los trabajadores, hasta tuvo un altercado con estudiantes inscriptos en la FUA, pero propio en el 17 ella no estuvo en la plaza. Los que hicieron el 17 de octubre políticamente, hablando con los gremios y organizando la liberación de Perón, eran Mercante y Cipriano Reyes. De todas maneras, lo que nace el 17 de octubre para ella es su vocación por darse a ese pueblo que había logrado que su líder sea excarcelado.
Se casaron en La Plata y lo primero que dijo Perón después de casarse: negrita, nos afiliamos a un sindicato y si es necesario luchamos desde un partido nuevo. Y prácticamente hizo eso. Nació el Partido Laborista, que fue el proto-peronismo. Aquella manifestación dio nacimiento al peronismo y Evita, poco a poco, se convirtió en el corazón del nuevo acontecimiento político. Lo acompaña a Perón a hacer la campaña para presidente de la República del año 46. Fue la primera mujer de un candidato a presidente que participa en la campaña. El tren sale en noviembre y termina la campaña en febrero. Fue una gira donde ella capturó claramente la realidad de la Argentina y en silencio. Tras el triunfo de Perón en los comicios, Evita se dispuso a trabajar para que las mujeres fueran incorporadas al sistema electoral. El voto femenino en la Argentina tiene que ver con reivindicar el trabajo de las mujeres socialistas, en primer lugar, que trabajaron duramente para conseguir el voto a principios de 1900 en la Argentina. Perón ya en el 44 plantea, dentro de la lógica de trabajo y previsión, incorporar el voto femenino, tanto en su gestión en trabajo y previsión como en el discurso de apertura a las cámaras en el 46 y en el primer plan quinquenal del 47. El problema es lo real, la decisión real de hombres formados en una cultura que obviamente no concebían la participación femenina. Evita incorpora masivamente a todas las mujeres a la política. Ella habla de hermanas, compañeras, de lucha. No importa si son amas de casa, si son estudiantes, si son mujeres rurales, si son de las fábricas. Lo que importa es que salgan a la calle y tomen visibilidad como cuerpo social dentro de la Argentina. Lo importante es que finalmente la ley salió y que las mujeres pudieron votar y pudieron ser elegidas. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. De a poco, la figura de Eva Perón comenzó a extenderse más allá de las fronteras argentinas. Una gira por Europa consolidó su figura en el exterior. Perón había tenido una excelente relación con España. El presidente Franco lo invita a Perón a ir a España. Perón no puede ir y la manda Evita. Mostrándose como la cara joven de una nación, no solo con ansias de independencia y soberanía, sino dispuesta a colaborar y ayudar a los que lo necesitasen. También entró en una operación política para mostrar el empuje de la Argentina. Multitudes la aclamaron. Los trabajadores de España la veían a ella como la representante de Perón y a Perón como aquel mandatario que había logrado implantar esta justicia social. Es llamativo escuchar en esos discursos, sobre todo en España, el tono de voz. Es una voz pausada, es una voz dulce, melodiosa, que realmente lleva un mensaje de paz. Les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. La gira europea se extendió a Francia, Portugal, Suiza, Italia y el Vaticano. Apenas vuelve, empieza su denodada labor por ayudar a los más pobres, pero en un cambio muy radical. Su firma hasta el viaje a Europa era María Eva Duarte de Perón. Cuando ella vuelve, empieza a firmar Eva Perón. Ella es Eva Perón cuando vuelve de Europa. El regreso a la Argentina daría inicio a la etapa más prolífica de la carrera política de Eva Perón. Eva Perón despertó una devoción extrema en sus partidarios. El territorio nacional de La Pampa fue designado Provincia Eva Perón en enero de 1952. En ese año, la ciudad de La Plata pasó a llamarse Ciudad Eva Perón.
El barrio Evita de la localidad bonaerense de Ezeiza fue diseñado con el perfil de la primera dama. Su imagen fue incluida en los textos escolares de la época. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Su tarea política estuvo supeditada a su deseo de darle una respuesta a las demandas de los sectores humildes y postergados. La Fundación Eva Perón era el trasfondo de modernizar el concepto de ayuda social en la Argentina. Nosotros veníamos del siglo XIX con la sociedad de beneficencia y ya para una sociedad de masas como la Argentina industrializada de los años 40 era no solo insuficiente, sino que carecía de sentido. Llegó a todos los pobres del país en el sentido de ropa, de alimentos. Ella misma atendía hasta 10 horas por día en su despacho de la Secretaría de Trabajo. La Fundación Eva Perón fue policlínicos, hogares de ancianos, hogares escuela para los chicos en todas las provincias, puestos sanitarios, el plan de 700 escuelas, el hogar de la empleada, los hogares de tránsito para madres en riesgo, para mujeres golpeadas, el tema central de la ciudad infantil, de la ciudad estudiantil, donde los mejores promedios del interior venían a hacer la universidad o los posgrados a la capital. La ayuda social al exterior, donde se ayudó a todo tipo de países, incluido Estados Unidos o Colombia por terremotos. El gobierno de Perón envió en el año 47 y 48 un buque con ayuda militar y veedores militares argentinos a Israel contra los ingleses. La Fundación Eva Perón, a su vez, mandó, una vez producida la independencia de Israel, mandó víveres y mandó mucha asistencia hospitalaria. El tema del deporte fue esencial. Más de 500.000 niños en el país entre 1948 y 1955 tuvieron un examen médico por primera vez en su vida para ingresar a los campeonatos deportivos de fútbol, de vóley, de natación, todas las disciplinas del deporte. Hubo un fondo que el ministro de Hacienda, Cereijo, había organizado con otros ministerios para la Fundación Eva Perón. Y además logró Eva, a través de la visita a distintos empresarios, ciertas donaciones impuestas, o sea que los fondos eran públicos y privados. Era un complemento del Estado que rompía con la burocracia. Eva Perón se transformó en una de las figuras más queridas dentro del peronismo. Junto a su marido, debían revalidar el apoyo popular en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Perón hubiese llegado a las masas, pero no con la sustancia y el tono y la pasión de Eva. Y en ese juego donde él era el estratega y ella era la militante revolucionaria que podía decir cosas que Perón no, puso su cuerpo, en todo sentido, en lo que es la locución, la dicción y la retórica del proceso peronista. La fórmula Perón-Perón no fue una realidad por varios factores. Estaba la enfermedad de ella, que ella lo sabía íntimamente, pero lo que pesó más fue la presión de los militares. El comando en jefe del ejército que dice, a ver, Perón, usted es mayor que Evita, si usted se muere y Evita lo sucede, ¿qué va a hacer? La comandante en jefe del ejército de la nación argentina. De hecho, al poco tiempo hubo un intento de golpe de Estado con el general Menéndez en septiembre, que se aborta en parte porque los partidos políticos y el resto del ejército no prestó ayuda porque no estaba Evita como candidata a vicepresidenta. La Iglesia también tenía su resistencia a esta fórmula y también del propio peronismo había sectores, sobre todo de la rama masculina, que estaban buscando otros candidatos para la vicepresidencia de la República. También había grupos dentro del propio peronismo que estaban más asociados a Eva, entre ellos la Confederación General del Trabajo y el peronismo femenino. Estos grupos arman este acto del 22 de agosto del 51, un acto multitudinario. Cuando la gente empezaba a presionarla a ella para que aceptara la candidatura de vicepresidenta, ella decide no aceptarlo, por las presiones que podía haber. Todo lo que hice, no lo hice nunca
por ocupar ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi padre. En la decisión de no integrar la fórmula presidencial, había pesado además una razón de salud. Para esta época ella dormía muy mal porque se la pasaba trabajando en la fundación. Todo esto comienza en el 50 con la primera operación, después viene todo el proceso del 51 donde empieza la mayor decadencia física con este cáncer de cuello de útero que se la llevó. Ella quería seguir viviendo y quería hacer un pacto con Dios para seguir viviendo, para poder seguir ayudando, porque se decía, ¿qué van a hacer mis grasitas sin mí? En sus días finales, escribió el libro La razón de mi vida, considerado por muchos como su testamento político. Y la razón de mi vida es la pasión de ella por decir que amaba a Perón, que amaba la obra de Perón y que quería hacer lo que Perón estaba haciendo. Y quería convencer a todo el mundo de que apoyen a Perón para seguir haciendo lo que estaba haciendo el gobierno. Su enfermedad se agravó por una actividad cotidiana que por momentos era frenética y poco a poco su vida se fue apagando. Incluso en los discursos uno ya puede ver que su voz pierde esa fuerza, esa efusividad que tenía con anterioridad. Espero que Dios me dé la salud que no tengo, la fuerza necesaria para seguir adelante con la obra comenzada. Y algún día no quede ya nada por hacer y podamos recorrer el país de extremo a extremo, viendo caras de hombres y mujeres, niños y ancianos felices y seguros de su felicidad. La última salida que hace Evita, acompañando a Perón en la asunción del segundo gobierno, el 6 de junio de 1952, se le armó una especie de arnés donde el tapado de piel de ella tapa un poco para que esté parada, porque estaba muy flaquita y muy débil. Tuvo la suerte de poder ver que su marido jurara nuevamente su segunda presidencia, pero ya 26 de julio, a las 20:25, dejó de respirar. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Cuando Eva muere, es velada durante 14 días, con honores de presidenta en ejercicio en el Congreso de la Nación. Hay un pueblo que con lluvia hacen colas interminables en la calle para verla, familias enteras que vienen de todo el país. Apenas fallecida, Perón convoca a Pedro Ara, un eximio taxidermista, con una fórmula secreta egipcia, y le encomienda el trabajo de su momificación, el de Eva Perón. La llevan a la CGT, donde iba a estar custodiada y donde Ara iba a hacer todo este proceso de embalsamamiento. En paralelo se estaba construyendo un gran monumento donde iban a estar sus restos. El cuerpo de Evita permaneció en el edificio de la Confederación General del Trabajo. La prematura y dolorosa muerte de Eva Perón terminó de construir el mito. La vida artística de Eva Perón fue breve pero prolífica. En marzo de 1935 debutó como parte de la compañía teatral de Eva Franco en la obra La Señora de los Pérez. Su primer papel en un radioteatro lo obtuvo en 1937, en Radio Belgrano, como actriz en la obra Oro Blanco. En 1940 tuvo su primer protagónico en cine, en la película La Carga de los Valientes. En total, fue protagonista de 3 películas y 5 obras de radioteatro. El papel radiofónico en Radio El Mundo que la impulsó a la fama fue auspiciado por El Jabón Radical. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Aún después de su muerte, la figura de Eva Perón siguió despertando el odio más profundo de los adversarios del peronismo.
Llegó el golpe del 55, entraron a la CGT y secuestraron los restos de Evita, grupos de militares. El cadáver de Evita sufre lo peor que puede sufrir cualquier cadáver: profanación, secuestro y mutilación. Golpes en la cara, tenerla de pie parada sobre brea, humillaciones de todo tipo. ¿Por qué un grupo de personas se pueden ensañar tanto con alguien muerto? Yo tengo que decirte que es porque le tienen miedo. Porque como ella fue una bandera de revolución y de lucha, ese miedo los hizo reaccionar con ese odio. Evita la odiaban más que a Perón, por mujer y por luchadora y porque se metió con lo que no tenía que meterse. Y escribían en las paredes "viva el cáncer". Y bueno, allá sus conciencias. La represalia de los golpistas no se contentó con la profanación del cuerpo de Evita. El cadáver de Evita se convirtió en el símbolo del peronismo. Por eso había que hacerlo desaparecer. Se lo envía a Europa y se logra que en un cementerio de Milán aparezca con otro nombre y en el cual está hasta que en 1971 la NUCE hace que le sea entregado en Puerta de Hierro a Perón. Hoy descansa en el cementerio de la Recoleta. Producida la Revolución Libertadora, se destruyó prácticamente todo lo que representaba Evita, desde su nombre, el nombre de Perón por ley, hasta los elementos más primarios como frazadas, almohadas que llevaban el sello de la fundación, los juguetes. Estaba prohibido mostrar un juguete que llevara la etiqueta que daba Perón Evita con su efigie y que decía "para nuestros descamisaditos". La obra social impulsada por Eva Perón cambió para siempre la vida de los sectores humildes. Multiplicada en altares y retratos, la figura de Eva Perón siguió viva en millones de hogares peronistas. La muerte de Evita impulsó aún más esta devoción. Se dice que el sindicato de canillitas mandó una carta al Vaticano pidiendo su canonización, que incluso la Iglesia Católica empieza a ver con malos ojos esta canonización popular de Evita. El 17 de noviembre de 1974, Estela Martínez de Perón repatrió el cadáver de Evita. A los pocos días, el cuerpo fue restaurado por Domingo Telechea y depositado en el panteón de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta. Poco antes de morir, escribió: "Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita". Son palabras encendidas de una mujer que constituye una de las figuras más fuertes del siglo XX argentino, o como suele decirse, un mito. Tenía grandes dotes de política en el sentido de su oratoria. Lograba llegar realmente al corazón del pueblo. Lo que hizo Evita lo pudo haber hecho ella sola, como mujer. Un hombre no creo que lo haya podido haber hecho. Su carácter, su posición, su conocimiento de Perón y estar en el momento justo en el lugar indicado. El legado de Eva en el presente tiene que ver con estar fastidiosos como ella estaba frente a la injusticia, con poner lo mejor de nosotros y con ese ejemplo difícil que es que estar dispuesto a jugarse y hasta jugarse la propia vida.